Preguntas frecuentes de historia de México para el examen UNAM y UAM. En mi canal puedes encontrar la primera parte de este video, así como otros videos de preguntas frecuentes de otras materias. Nos quedamos en el año 1917 y vamos a continuar en orden cronológico. Por cierto, en la descripción de este y de los demás videos, voy agregando más preguntas frecuentes para que también las cheques y las repases. Vamos ya con el tema. Objetivo del Plan de Agua Prieta de los sonorenses: derrocar a Venustiano Carranza. Estos personajes revolucionarios, los sonorenses, dejaron de recibir el apoyo del presidente Venustiano Carranza y decidieron desconocer su presidencia. ¿Cuál fue el principal objetivo de Álvaro Obregón? Ser reconocido por Estados Unidos. Con el Tratado de Bucareli, el presidente Obregón buscó aliarse y ser reconocido por Estados Unidos para obtener su total apoyo, pero a cambio Obregón les entregó propiedades agrícolas y petroleras en México. Presidente que creó la Secretaría de Educación Pública: Álvaro Obregón. ¿Qué sector apoyó al gobierno de Álvaro Obregón? Confederación Regional Obrera Mexicana. La CROM hizo alianza con el gobierno de Álvaro Obregón para tener control sobre el sector obrero del país. Enfrentamiento surgido durante el periodo de gobierno de Plutarco Elías Calles: Guerra Cristera. La ley Calles, creada por este presidente, buscaba quitarle poder a la Iglesia Católica del país y limitarla en varios aspectos. La Guerra Cristera fue el enfrentamiento entre el gobierno y las milicias católicas que se oponían a la ley Calles. Este enfrentamiento finalizó en 1929 en el gobierno de Emilio Portes Gil. ¿Qué expresidente mencionó que con la muerte de Obregón terminaba el latifundismo y comenzaba el periodo de las instituciones? Plutarco Elías Calles. Los sonorenses y antiguos amigos Calles y Obregón tenían varias diferencias sobre cómo dirigir al país. En 1928, Calles terminó su mandato y Obregón regresó para postularse y ser elegido nuevamente presidente, pero meses antes de tomar el poder fue asesinado y se especuló que sus enemigos políticos no lo querían dirigiendo al país nuevamente. De 1928 a 1934, Plutarco Elías Calles pudo establecer dominio del país con el maximato, con los tres presidentes que estuvieron durante esos años, para terminar con el latifundismo y para crear instituciones encargadas de dirigir al país. Al periodo de 1928 a 1934, en el que Plutarco Elías Calles controló a la política mexicana y manipuló a los presidentes en turno, se le denominó maximato. ¿Qué presidentes estuvieron durante el maximato? Emilio Portes, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez. ¿Con qué presidente inicia el plan sexenal gobierno de 6 años? Lázaro Cárdenas del Río. ¿Qué sistema impone el gobierno de Lázaro Cárdenas? Presidencialismo. Después de que Lázaro Cárdenas expulsó a Calles del país, acabó con el maximato, impulsó el ejido colectivo, introdujo el plan sexenal y expropió el petróleo. El gobierno de Lázaro Cárdenas se caracterizó por llevar a cabo las ideas de la revolución. Los movimientos huelguísticos durante el cardenismo lograron el aumento de los salarios, cuyo impacto en la economía nacional fue reactivar el mercado interno. Principios que caracterizaron al plan sexenal: nacionalismo agrario y obrero para fortalecer el mando presidencial. Fueron características del cardenismo: creación de la Confederación de Trabajadores de México, fundación del Instituto Politécnico Nacional, expropiación petrolera, reparto agrario. ¿Cuáles de los siguientes acontecimientos son propios del gobierno del general Lázaro Cárdenas? Creación de la Confederación de Trabajadores de México, expropiación petrolera, creación del ejido colectivo. La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial es una característica del presidencialismo, mientras que el caudillismo se distingue por controlar al ejército o incluso a una nación apoyado en el populismo. Ante las constantes dificultades de Ferrocarriles Nacionales, el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de entregar la administración a los trabajadores. ¿A qué siglas cambia el PNR en la época de Cárdenas? PRM. El PNR, creado en 1929 durante el gobierno de Portes Gil y por iniciativa de Plutarco Elías Calles, cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Cuáles fueron los sectores que integraron al PRM? Campesino, obrero, popular y militar. ¿Por qué se dice que Lázaro Cárdenas es el creador del Estado mexicano? Por la creación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, vinculado con la política, los militares y el sector obrero. ¿Qué implementó Lázaro Cárdenas para la organización del Estado mexicano? Corporativismo. Al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como milagro mexicano.
Una pregunta parecida es, ¿desarrollo estabilizador después de la Segunda Guerra Mundial? Milagro mexicano. Dejémoslo en que es la etapa en la economía de México de 1940 a 1970, y durante estos 30 años el país logró un desarrollo en sus industrias, mayor producción y estabilidad de precios. La etapa del milagro mexicano incluyó la política económica de sustitución de importaciones de 1940 a 1952 y la política de desarrollo estabilizador de 1954 a 1970. ¿Qué presidente gobernaba en México durante la época de la Segunda Guerra Mundial? Manuel Ávila Camacho. Plan de gobierno que se estableció durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Unidad nacional. Con esta política, el presidente Ávila Camacho solicitó a los mexicanos la unión de las clases conservadoras y radicales por la tensión mundial y las ideologías que se enfrentaban en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pretendía Manuel Ávila Camacho con la unidad nacional? Cooperación patriótica del país. Modelo económico en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Industrialización por sustitución de importaciones. Durante su gobierno, México aportó materias primas a Estados Unidos para la producción de materiales de guerra. A cambio, Estados Unidos dio a México maquinaria y capitales que activaron diferentes industrias del país. Se dio un crecimiento hacia adentro, conocido como industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, México lograba una mayor producción en sus industrias y una menor cantidad de importaciones de productos del extranjero. Sucesos durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Declaración de guerra a las potencias del eje, política de unidad nacional y el asesinato de León Trotsky. A pesar de que desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial el presidente Ávila Camacho declaró neutral a México, a causa del hundimiento de 2 buques mexicanos por parte de submarinos alemanes, el presidente de México declaró la guerra a los países del eje, Alemania, Italia y Japón, y decidió apoyar con la Fuerza Aérea Mexicana a Estados Unidos, principalmente contra Japón. También durante su gobierno se dio el asesinato del político ruso León Trotsky, que había sido recibido en México como refugiado de guerra durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, y que había sido perseguido y expulsado de la URSS por orden de Stalin. Presidente que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, Manuel Ávila Camacho. ¿A qué siglas cambió el PRM en la época de Manuel Ávila Camacho? PRI. Presidente que creó Ciudad Universitaria, Miguel Alemán Valdés. Sucesos durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, inauguración de Ciudad Universitaria y la industrialización. Durante su gobierno se dio un gran crecimiento urbano e industrial en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Características del gobierno de Miguel Alemán Valdés: apoyo a la inversión extranjera y nacional y a la agroindustria. La inversión extranjera en México permitió que se realizaran proyectos de obras públicas y en las industrias, algo parecido a lo que sucedió durante el Porfiriato. La respuesta del gobierno a la crisis durante el desarrollo estabilizador fue corrección del déficit público y externo. El presidente Adolfo Ruiz Cortines inició su gobierno con la política de austeridad para combatir a la corrupción y cuidar el gasto público. Los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar sus capitales del país por la desconfianza del gobierno mexicano. Esta situación, junto con los problemas económicos heredados por los presidentes anteriores, provocó una crisis que por cierto fue la única crisis durante el desarrollo estabilizador, y lo que el gobierno hizo fue poner en práctica la política estabilizadora para corregir la balanza de pagos del país, y se recurrió a devaluar el peso, pasando de 8.50 a 12.50 por dólar. De esa forma inició el modelo de desarrollo estabilizador, pero hay que recordar que el desarrollo estabilizador no fue una etapa, sino que fue una serie de políticas económicas utilizadas para estabilizar la economía del país, y esto permitió atraer nuevamente al capital extranjero, fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, y se logró evitar subir impuestos, inflación y déficit público y externo. Etapa en que la economía mexicana creció a una tasa del 7% o más. Desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador son los 15 años que van desde la devaluación de 1954 hasta el fin del mandato de Gustavo Díaz Ordaz en 1970. Durante esta etapa, el desarrollo promedio anual de la producción fue de 6.8% y la inflación fue solamente de 2.5%. Periodo económico que va de 1952 a 1972, desarrollo estabilizador. En realidad, esta política económica abarcó desde 1954 hasta 1970, y durante este periodo los presidentes en turno lograron estabilizar las finanzas públicas, sin inflación ni déficit en la balanza de pagos, y el país gozó de una de las mejores etapas en cuanto a economía.
¿Qué presidente concedió el voto a la mujer? Adolfo Ruiz Cortines. La devaluación del peso en 1954, la creación del Instituto Nacional de la Vivienda, así como las dificultades económicas y el estallido de la huelga de la industria ferrocarrilera, son características del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Es importante recordar que las problemáticas de los trabajadores ferrocarrileros inició durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, pero este problema lo heredó al siguiente presidente, Adolfo López Mateos, ya que el estallido de la huelga ferrocarrilera se dio en febrero de 1959, es decir, ya con López Mateos. De los siguientes acontecimientos, ¿cuál hace referencia al gobierno de Adolfo López Mateos? Creación del libro de texto gratuito, reintegración del chamizal a México, reparto de desayunos escolares y creación del INPI. Acontecimientos que se dieron durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Tratado de Tlatelolco y masacre de 1968. ¿Por qué se dio el movimiento de 1968? Por la antidemocracia del gobierno. Durante los años del Milagro Mexicano, México se desarrolló económicamente, pero socialmente se vio muy afectado. Cada año surgía un movimiento obrero o social diferente y todos eran fuertemente reprimidos. Así pasaron 3 décadas hasta que en 1968 todo explotó. El movimiento estudiantil no solo reunió a jóvenes universitarios, sino que también recibió el apoyo de diferentes sectores que exigían mayores libertades políticas y civiles, y se veía al gobierno de Díaz Ordaz como una dictadura que se oponía a la democracia, por lo que se exigía su renuncia. De los siguientes acontecimientos, clasifica los que corresponden al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y los que correspondan al gobierno de Luis Echeverría. Gustavo Díaz Ordaz, Tratado de Tlatelolco, Movimiento Estudiantil de 1968, expropiación de los yacimientos de hierro en Las Truchas y plutonio en Michoacán. Luis Echeverría Álvarez, creación del CONACYT, reforma a la Ley Orgánica del Distrito Federal, relaciones con la República Popular China. Durante el gobierno de Díaz Ordaz se firmó el Tratado de Tlatelolco para desnuclearizar a América Latina y durante el gobierno de Luis Echeverría se reformó la Ley Orgánica del entonces Departamento del Distrito Federal para dividir a la Ciudad de México en 16 delegaciones que actualmente son conocidas como alcaldías. Características del desarrollo compartido. Que el Estado interviene en la economía. En 1970 terminó la etapa del Milagro Mexicano y durante esos 30 años solo se había logrado el desarrollo de las industrias en las ciudades, pero en las regiones rurales existía un gran rezago y problemas sociales. El gobierno de Luis Echeverría hizo la promesa de intervenir más en la economía para apoyar a esos sectores atrasados, aportándoles más capitales para que lograran desarrollarse a la par de las ciudades. El objetivo del modelo económico desarrollo compartido no se consiguió. La política económica denominada desarrollo compartido, que postulaba la inclusión de toda la población en el desarrollo del país, terminó por beneficiar a unos cuantos. El modelo del desarrollo compartido fracasó en una buena parte por la corrupción y la mala planificación, y en vez de conseguir el desarrollo rural, terminó por enriquecer a las empresas y políticos que intervinieron en él. Por cierto, esta política fue de 1970 a 1976, solo durante el gobierno de Luis Echeverría. Presidente que utilizó la guerra sucia para reprimir manifestaciones. Luis Echeverría Álvarez. Por cierto, este presidente sigue vivo, tiene 98 años y ha sido acusado de diferentes delitos, entre ellos el de genocidio. Él era secretario de Gobernación cuando se dio la matanza de 1968 y ya en su presidencia él ordenó la represión a estudiantes en lo que se conoció como la matanza del Jueves de Corpus, o mejor conocido como el Halconazo. Presidente que creó el CCH y la UAM. Luis Echeverría Álvarez. Durante el gobierno de José López Portillo C., quiso aprovechar los altos precios del petróleo para impulsar la economía. José López Portillo se había comprometido a resolver la crisis generada por el gobierno anterior, haciendo que el petróleo se convierta en la principal actividad económica del país. Esto se conoció como la petrolización de la economía y el modelo utilizado se conoció como modelo de crecimiento acelerado, en el cual se buscaría aprovechar los altos precios del petróleo y la tendencia mundial de su producción. En 1981 los precios del petróleo cayeron y con ello las exportaciones, lo que provocó en México fuga de capitales y una crisis económica severa porque el petróleo era la base de la economía, además de que el mal manejo y la corrupción consumió toda la producción conseguida durante este sexenio. Presidente que introdujo el IVA, José López Portillo. Presidente que nacionalizó la banca, José López Portillo. Características del gobierno de Miguel de la Madrid.
renovación moral, reconstrucción económica, GATT y neoliberalismo. La renovación moral de la sociedad fue una campaña en la cual el presidente de la Madrid promovía que en su gobierno no se daría la corrupción y se sancionaría a los que cayeran en delitos de este tipo. A pesar de eso, se siguió dando la corrupción y se dio una crisis financiera en 1987. La reconstrucción económica se refiere a la solución a la crisis generada por el gobierno anterior de José López Portillo. La entrada de México al GATT en 1986 simboliza el inicio de la etapa neoliberal en México para asociarse comercialmente con varios países del mundo. El neoliberalismo es un modelo económico que comenzó con el gobierno de Miguel de la Madrid para integrar a México en el mercado mundial. ¿Cómo se llama la etapa económica que comprende desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta Carlos Salinas de Gortari? Neoliberalismo. La realidad es que con estos presidentes inició este modelo en México, pero se siguió dando con los siguientes presidentes. ¿Qué presidente firmó el Tratado de Libre Comercio? Carlos Salinas de Gortari. Actualmente este tratado es conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Con qué presidente se fortaleció el neoliberalismo? Carlos Salinas de Gortari. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el suceso que fortaleció a este sistema en México. Durante su mandato se llevó a cabo la privatización de la banca. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari fue el presidente que vendió la mayoría de las empresas que pertenecían al gobierno a nuevos propietarios privados. Esta política es característica del modelo neoliberal. ¿Qué consecuencias trajo la firma del Tratado de Libre Comercio en México? Disparidad en las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado ha traído mejores beneficios a Estados Unidos y en menor medida a México. Esto se debe a que las economías de estos tres países son diferentes. Estados Unidos y Canadá son países desarrollados y este tratado les ha permitido desarrollar los sectores industriales y comerciales, sobre todo a Estados Unidos, mientras que México es un país en desarrollo con mayores actividades primarias de extracción y distribución de materias primas. O sea que México aporta a este tratado mano de obra barata y materias primas, y Estados Unidos tiene acceso a estos recursos en México para transformar las materias y vender productos terminados a precios caros. Otra respuesta que también es correcta para esta pregunta es: benefició a algunas empresas. La principal crítica a este tratado es que no logra beneficiar económicamente de igual manera a los sectores involucrados. Este tratado se explica como una subordinación a la que México ha estado sometido por Estados Unidos para obtener beneficios en el país. ¿Por qué se introduce el capitalismo en México? Por la mano de obra barata y materias primas. ¿Con qué presidente se produjo el fraude del Fobaproa? Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Pero qué es el Fobaproa? El Fondo Bancario de Protección al Ahorro originalmente fue creado en 1990 para que México contara con un fondo capital en caso de una crisis económica como las que habían sucedido con los presidentes anteriores. En 1994, México enfrentó la peor crisis económica en su historia, conocida como Error de Diciembre. El peso se devaluó, los inversores extranjeros retiraron su dinero de México y se veía venir la posibilidad de la quiebra de bancos. El presidente Zedillo, en conjunto con los partidos PRI y PAN, decidieron activar el Fobaproa para rescatar a los bancos, convirtiendo sus deudas privadas en deuda pública, es decir, se utilizó el dinero de la gente para el rescate de los bancos. Se calcula que las deudas que el gobierno compró equivaldrían a 552,000 millones de dólares. Esta acción del rescate de bancos es visto en México como una de las decisiones más polémicas en la historia de la política nacional, porque este rescate costó a México 14% de su Producto Interno Bruto, dinero que el pueblo de México, el que trabaja ganando el salario mínimo, debe pagar durante 70 años. Por eso, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto, es muy difícil decidir quién ha sido el presidente que más daño le ha hecho al país. Comenta cuál de estos bandidos crees que ha sido el peor presidente que ha tenido México. Presidente que fundó el INE, Enrique Peña Nieto. Fundado en 1990 como Instituto Federal Electoral, se creó como consecuencia del fraude electoral de 1988, con el que Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia. En 2014, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, esta institución cambió su nombre a INE, Instituto Nacional Electoral, como consecuencia del fraude electoral de 2012, con el que ganó Enrique Peña Nieto. Como te habrás dado cuenta, con nuestras preguntas logramos abarcar todo el temario, pero te invito a complementar tu estudio con mis demás videos. Muchas gracias.